el último tema que tenemos que analizar dentro de la sección de farmacodinamia son las drogas de acción inespecíficas o no mediadas por receptores. Nosotros cuando empezábamos a hablar de farmacodinamia, hablábamos de que de acuerdo a cómo realizan su acción hay dos tipos de fármacos: los que realizan su acción y por ende su efecto por medio de interacción con receptores, y los que no interactúan con receptores, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya analizamos ya el primer grupo de los que interactúan con receptores, y ahora vamos a describir un poco las drogas de acción inespecífica o no mediado por receptores. En este grupo tenemos la característica de que los fármacos no presentan una relación estructura-actividad, de que no requieren de un sitio determinado para ejercer su acción farmacológica. Nosotros veíamos de que en el primer caso, en el caso de los fármacos que interactuaban con receptores, habían receptores endógenos que tenían la característica de poder interactuar con sustancias específicas y que le podía reconocer inclusive hasta características muy finas de lo que es su estructura química. En este caso no es así. En este caso estos fármacos van a actuar más bien por sus características físico-químicas. Se basa en las propiedades entonces físico-químicas del fármaco y que modifican el medio interno. Una droga de acción inespecífica va a requerir de concentraciones de rango mayor del milimolar para desatar sus propios efectos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos en el otro caso de que pequeñas concentraciones ya iban y interactuaban con el receptor. En este caso no. En este caso, como actúan por medio de sus características, entonces tiene que haber en una proporción mayor. Otra característica es de que la diferencia entre las potencias de una droga de acción específica y de la inespecífica son los niveles de magnitud. Bueno, dentro de las drogas de acción inespecífica tenemos estos 6 grupos. Tenemos los osmóticos, los neutralizantes de pH, los oxidantes y redox, los precipitantes de proteínas, los quelantes y los absorbentes. Vamos a analizar el primer grupo. Las drogas que interactúan por sus propiedades osmóticas. Son sustancias que no cruzan barreras fisiológicas, o sea, no cruzan membranas, que son permeables al agua, tendiendo a conservarlas o a atraerlas hasta que se alcanza el equilibrio osmótico. Nosotros conversábamos de que la absorción se daba cuando cuando el fármaco atravesaba membranas hasta llegar a la sangre, ¿sí? En este caso no pasa eso. En este caso la sustancia no cruza barreras. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es atraer el agua hacia sí. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos. Tenemos los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos, por ejemplo el manitol, van a ejercer una presión osmótica a nivel de los túbulos renales. Entonces, ¿cómo van a generar diuresis? O sea, producción de orina. Entonces, atrayendo agua hacia los túbulos renales. Entonces, de esa manera, están estirando el agua hacia el túbulo para producir orina. Otro ejemplo que tenemos son los catárticos osmóticos. Estos retienen un equivalente osmótico de agua en la luz intestinal, aumentando el contenido intestinal y de esta manera promoviendo el peristaltismo. Este es
un mecanismo de acción de los laxantes que obran por masa y de los purgantes salinos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los catárticos osmóticos? Lo que van a hacer entonces es, como el agua normalmente se reabsorbe, todo el agua que hay dentro de lo que van a ser las heces, entonces se recupera al máximo la cantidad de agua. Eso es fisiológicamente. Fisiológicamente se trata de recuperar el exceso de agua que pueda haber dentro de la formación de heces. Pero el catártico, ¿qué es lo que hace? El catártico entonces retiene entonces agua dentro de la luz intestinal. Entonces la materia fecal entonces mantiene un contenido elevado entonces de agua, y eso va a promover entonces el peristaltismo. Resultado que vamos a tener entonces que gracias a ese peristaltismo entonces vamos a tener entonces una mayor excreción de heces. Bueno, dentro del mismo grupo tenemos también los sustitutivos de las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, las soluciones de dextrano. ¿Qué es lo que hacen estos sustitutivos, las proteínas plasmáticas? Generalmente se utilizan cuando se requiere que no baje mucho la volemia. ¿Qué sería la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que hay en todo el organismo. Y la sangre tiene dos constituyentes, ¿sí? Tiene la parte celular y la parte líquida, que sería el plasma. Entonces, si nosotros estamos teniendo un problema un problema de anemia, a lo mejor puede ser por dos motivos. Puede ser porque haya menor cantidad a lo mejor de la parte celular, o porque haya también menor cantidad de plasma, ¿sí? Lo que sí que el resultado general va a ser una disminución de la volemia. Entonces, una forma de poder evitar que baje mucho ese volumen sanguíneo es entonces sustituyendo entonces los sustitutivos de las proteínas plasmáticas. O sea, esas soluciones de dextrano lo que van a hacer es mantener esa presión oncótica, o sea, la presión que ejercen las proteínas plasmáticas. Dentro de ese mismo grupo tenemos también los modificadores del medio interno. La administración de soluciones de electrolitos no producen efectos celulares directos, sino que alteran la composición del medio extracelular, y esa alteración es la que provoca entonces distintas respuestas celulares. Eso conseguimos generalmente con la utilización de fluidos que contienen electrolitos. Esos electrolitos, como bien dice la definición, entonces van a modificar y van a corregir alteraciones del medio extracelular. Recordemos que el líquido extracelular es el lugar de donde se van a nutrir las células, y también van a depositar sus desechos. Entonces es muy importante el equilibrio de ese líquido extracelular. El segundo grupo tenemos las drogas que actúan por sus propiedades ácido-básicas. Dentro de este grupo tenemos los compuestos que alteran el pH en determinados puntos del organismo. El pH, o sea, el mantenimiento del pH en cada sector del organismo es algo muy importante dentro de lo que es la homeostasis, ¿sí? El organismo tiene mecanismos como para mantener en los valores fisiológicos para cada lugar, entonces un equilibrio de pH. Entonces es muy importante eso. Es muy importante mantener ese equilibrio, ese pH en sus valores fisiológicos,
y entonces hay drogas que van a actuar por esas propiedades ácido-básicas, o sea que van a poder interactuar en el sitio en donde están intercambiando iones como es radicales hidroxilo y también neutralizando iones hidrógeno. Dentro de eso tenemos los antiácidos gástricos. Tienen gran contenido de radicales hidroxilos y estos van a neutralizar al ion hidrógeno, que es la causante de la acidez. Dentro de estos tenemos el bicarbonato de sodio, que es el buffer universal dentro del organismo y también utilizado dentro de lo que es farmacología como un fármaco, el bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio o de magnesio. Luego tenemos las drogas que actúan por sus propiedades tensoactivas y de redox, también denominados surfactantes. Son sustancias provistas de una porción hidrofílica y otra lipofílica que les permiten crear una interfase agua-lípido. Ejemplo de estos son todos los detergentes, esterilizantes y también el antimicótico anfotericina. Entonces, generalmente dentro de este grupo, entonces muchas veces son utilizados, ¿verdad?, como desinfectantes por sus acciones surfactantes, ¿sí? Entonces, al crear esa interfase agua-lípido, entonces arrastra con muchas sustancias, muchas de ellas bacterias. El siguiente grupo son los precipitantes de proteínas. Dentro de esto tenemos los astringentes, los cáusticos y varios antisépticos que actúan precipitando proteína de las células. Si la precipitación se acompaña de modificaciones irreversibles de la estructura proteica, entonces se habla de coagulación. La precipitación de proteínas es una propiedad que utilizan muchísimos desinfectantes en algunos casos, en otros casos antisépticos, y para poder coagular casi siempre bacterias, ¿sí? Bacterias que se encuentran en el exterior, entonces al adherirse de manera irreversible, entonces coagulan y luego arrastran entonces de la superficie, entonces creando entonces una antisepsia en el caso de que sean superficies vivas. La precipitación de proteínas generalmente suele ser el mecanismo de acción de, como les digo, de muchos antisépticos y de desinfectantes. Los astringentes son drogas que administradas por vía bucal para el efecto local en el tubo digestivo o aplicadas sobre piel o mucosas van a precipitar las proteínas más superficiales, creando una capa protectora contra la difusión de tóxicos o irritantes. Dentro del grupo de los astringentes tenemos el acetato de aluminio, soluciones diluidas de etanol, y acá tenemos también algunas plantas medicinales que solemos utilizar, como el caso de la manzanilla o el caso de también de las hojas de guayaba, que tienen entonces también acción astringente. Los cáusticos tienen un efecto más profundo y producen coagulación de proteínas. Se utilizan en algunos tratamientos dermatológicos. Como ejemplo tenemos el ácido tricloroacético, que vamos a encontrar en algunas composiciones, en formulaciones de algunos shampoos o de algunos jabones. Entonces se encuentran dentro de la composición de manera única. Se encuentra también, pero muy poco, pero generalmente se le encuentra combinado, ¿sí?, en shampoos, en algunos jabones.
Algunos antisépticos, alcohol al 70%, actúan también por precipitación y coagulación de proteínas. Luego tenemos el siguiente grupo, que son las sustancias utilizadas para crear barreras físicas. En este caso, se utilizan demulcentes a base de goma y mucílagos, así como materiales oleosos para cubrir membranas inflamadas, con lo cual disminuye la irritación. Acá, principalmente, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es de que estas sustancias, por sus propias propiedades físicas, entonces creen una barrera y de esta manera sean protectoras. Generalmente esto ¿en qué casos se dan? En el caso de muchas cremas, pomadas. Entonces muchos de los componentes de estas cremas y de las pomadas entonces tienen entonces sustancias que crean barreras físicas, o sea, esa es su función principal. Dentro de este grupo de sustancias utilizadas para crear barreras físicas, también entran los agentes quelantes. Esto es muy importante y vamos a hablar un poquitito acá de los agentes quelantes. Consisten en la formación de un complejo, acá palabra clave, insoluble, entre una molécula orgánica y un metal mediante uniones covalentes coordinadas. Acá generalmente las uniones que se dan entre fármaco y receptor, lo que era el otro grupo, son enlaces que son reversibles, ¿sí? Son enlaces reversibles. En este caso, cuando hablamos de uniones covalentes, entonces estamos hablando de una unión que es irreversible, ¿sí? O sea que una vez que se forma este complejo insoluble, entonces ya no se puede utilizar entonces ese componente. Por ejemplo, dice el grupo hemo. El grupo hemo de la hemoglobina, al unirse, por ejemplo, con una partícula, con el monóxido de carbono, entonces forma una partícula que ya es una sustancia que ya es como ya es irreversible, que es la oxihemoglobina, ¿sí? Entonces ahí se dio una unión covalente. Bueno, entonces los quelantes son fármacos que al complejar metales entonces modifican sus funciones celulares. Estos quelantes, o sea, el término, la definición de quelantes es bastante utilizado dentro de la farmacología. ¿Por qué? Porque muchas veces esta formación de complejos insolubles por acción de un agente quelante puede darse de manera involuntaria, ¿sí? Por una interacción medicamentosa. O muchas veces es beneficioso justamente porque hay un tóxico y entonces al administrar un agente quelante entonces se le neutraliza. Entonces estos complejos que se forman, ¿verdad?, a partir de un agente quelante, algunos pueden actuar a nivel extracelular ayudando a eliminar metales pesados tóxicos para el organismo. El último grupo que tenemos es el de las sustancias absorbentes. Y acá mucho ojo porque es absorbente con D, ¿sí? Como que se adhieren, ese es el concepto. Son sustancias insolubles en cuya superficie se concentran moléculas que se encuentran en solución. La unión del soluto a la superficie es generalmente de naturaleza física. Los absorbentes se utilizan para la hemoperfusión, para absorber toxinas, o sea, para
que las toxinas se adhieran a estas sustancias para absorber toxinas bacterianas en el intestino o tóxicos ingeridos por vía oral. Acá entonces tenemos el carbón activado, que es el absorbente, un absorbente muy eficaz, y el caolín, ¿sí? Entonces muchas veces también vienen en combinación con algunos antitóxicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es actuar por sus propias características físicas al permitir de que se adhieran a su superficie entonces algunas toxinas. Y bueno, entonces estos son los 6 grupos representantes de lo que son las drogas de acción inespecífica o no mediadas por receptores. Bueno, entonces aquí damos por culminado entonces el tema de farmacodinamia.